Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Esperamos que se encuentren muy bien, ¿verdad? Esperamos que Dios les esté bendiciendo y que se encuentren, bueno, pues en paz en su casa, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos nuevamente, una vez más, a la acostumbrada transmisión de la reflexión bíblica que nosotros llevamos a cabo, por costumbre, los días miércoles, ahora lo estamos haciendo a las 9 de la noche, ¿verdad? Porque creemos que es una hora más adecuada, ya algunos hermanos ya se encuentran más libres, más desocupados y pueden participar de la transmisión. Y bueno, en esta noche, como es costumbre, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo una reflexión bíblica basada en unas escrituras, ¿verdad? La palabra de Dios y un asunto en específico que Dios ha puesto muy fuerte en mi corazón y que bueno, creo que será de bastante bendición y edificación. Y bueno, esperamos de todo corazón, como siempre lo he dicho, como siempre lo he compartido, que esta transmisión, que esta reflexión bíblica nos sea a todos de bendición y de mucha edificación. Y le digo, se lo digo en lo personal, para mí ha sido algo, lo que Dios ha hablado en estos días para esta reflexión bíblica ha tocado mucho mi alma, mi corazón, mi espíritu y me ha hecho reflexionar mucho. Y bueno, en esta noche la reflexión bíblica tiene por título Los Judas, ¿verdad? Los Judas. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando un poquito acerca de un personaje bíblico que, dicho sea de paso, es uno de los personajes bíblicos más odiados, más rechazados, más repudiados que puede haber en la historia del cristianismo, y ese es precisamente Judas. Y vamos a ver, no vamos a ver todo acerca de la vida de Judas, pero sí vamos a ver una porción que habla acerca del momento en el cual Judas Iscariote, toma la decisión de traicionar a Jesús, de traicionar al Señor. Y hay una parte en específico, ¿verdad? Podemos encontrar primero que nada, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6, donde dice que se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, el tiempo de la Pascua, que fue de hecho la última Pascua que nuestro Señor Jesucristo comió con sus discípulos, ¿verdad? El tiempo en el cual Él fue sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Y dice Lucas 22, versículo 1 en adelante, dice: se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes. Fíjese, una vez que el diablo lo empieza a manipular, lo empieza a controlar, que es increíble, ¿verdad? Esto es algo increíble porque Judas Iscariote era uno de los 12 apóstoles. Era un hombre usado por Dios, ¿verdad? Ungido por el Espíritu Santo, que no dudamos que también haya hecho milagros, señales milagrosas, sanidades, liberaciones, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito por qué fue que ocurrió esto, ¿verdad? Dice que en versículo 4 dice: este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. ¿Por qué quería entregarle a Jesús, o ellos querían que les entregara a Jesús? Porque la gente consideraba a Jesús, ya lo empezaban a considerar a lo mejor como el Mesías esperado por Israel, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, aparte de todo, lo tenía por un siervo de Dios, un profeta. Entonces, los mismos fariseos, usados por Satanás obviamente también, buscaron la forma de aprender a Jesús, de aprender al Señor cuando no hubiera gente, o sea, hacerlo en secreto, como a veces pasa, ¿verdad? Y Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16 nos cuenta algo también con respecto a esto. Dice: uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les hace una pregunta: ¿cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Bueno, ya conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Dice la Biblia que el, el, el día que comieron la Pascua, él convino con ellos, ¿verdad? Les dijo: miren, vamos a celebrar la Pascua, y como es costumbre,
Mi maestro va a ir a orar al huerto de Getsemaní y ellos van a estar solos ahí, ¿verdad? Va a ser de noche, va a ser de madrugada. Y cuando vean que yo me le acerque a alguien para que identificarlo, al que yo le dé un beso en la mejilla, entonces ese es al que ustedes tienen que aprender, ¿verdad? Y bueno, a través de esta y muchas otras escrituras podemos conocer al traidor más grande que ha existido a lo largo de la historia de todos los tiempos, ¿verdad? Porque Judas Iscariote, como sabemos y como nos cuenta la palabra de Dios, era un hombre ambicioso y aparte de eso era un hombre malévolo. A pesar de que era uno de los 12 apóstoles, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, él verdaderamente nunca quiso santificarse totalmente, por lo que podemos leer, nunca quiso purificarse, sobre todo no quiso arrepentirse de su pecado, ¿verdad? Nosotros, los que conocemos la historia de la historia de Judas, lo que nos cuentan los evangelios es que Judas, ¿verdad? Aparte de ser uno de los más cercanos a Jesús, la Biblia nos cuenta que él era el tesorero del grupo, ¿verdad? Todas las ofrendas que le daban a Jesús, que le daban al Señor para sostener su ministerio público, ¿verdad? Él administraba, él guardaba, él tenía la bolsa, ¿verdad? Donde se guardaban las ofrendas. Pero dice la Biblia, ¿verdad? Que a pesar de que no se sabe a qué se dedicaba Judas Iscariote, lo que sí sabemos que por el comentario de Juan, ¿verdad? Dice que Judas Iscariote era ladrón, o sea, se volvió ladrón. Empezó a tomar dinero de las ofrendas, ¿verdad? Empezó a disponer indebidamente para beneficio propio de el dinero de las ofrendas. Y algo muy tremendo, como decía yo, lo que sí sabemos es que él fue ungido con el Espíritu de Dios y también con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús los manda a hacer, envía primero a los 12 y luego a los 72 a predicar el Evangelio, la palabra de Dios nos enseña que realizaron señales milagrosas, ¿verdad? Sanidades, quizás resurrección de algún muerto, de algunos muertos, liberación de endemoniados, ¿verdad? Y aparte de eso estuvieron predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aunque algunos digan que Judas no fue usado por el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que la obra de Dios, sobre todo principalmente en la época primitiva, pues verdaderamente era el Espíritu Santo el que hacía las señales milagrosas, el que llevaba a cabo la sanidad de las señales milagrosas a través de la fe en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces verdaderamente Judas Iscariote fue usado por Dios, fue usado por el Señor Jesucristo y también fue usado por el Espíritu Santo para realizar señales milagrosas en el nombre. Y decía yo por el testimonio de Juan, ¿verdad? Sabemos que él era el tesorero del grupo, pero desafortunadamente llegó el momento en el cual la ambición, ¿verdad? La ambición al ver el dinero. Hay un dicho popular aquí en México que dice que con el arca abierta hasta el más justo peca, ¿verdad? Uno de los grandes problemas de los líderes espirituales y de los ministros de culto es precisamente el dinero, ¿verdad? Se dice que los ministros de culto hay tres problemas, ¿no? Uno de ellos es la falda, o sea, las mujeres, la fama y la lana, ¿no? Entonces son de las tres cosas que principalmente un pastor, un líder espiritual tiene que cuidarse, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que precisamente Judas era el tesorero y robaba parte de las ofrendas, ¿verdad? De hecho, hay un pasaje antes de esta porción bíblica que acabamos de leer que dice que cuando una mujer unge a Jesús con perfume de nardo, un perfume carísimo, dice que él se enoja mucho, ¿no? Y dice, es que ese perfume lo debimos haber vendido mejor para darle de comer a los pobres, ¿verdad? Y cuenta el apóstol Juan, que no es que le interesara verdaderamente a los pobres, sino lo que le interesaba es haber vendido ese perfume carísimo para robarse una parte de ahí, ¿verdad? Este hombre era así como Ananías y como Zafira, que tuvieron problemas también con el dinero. Era ladrón. De hecho, ellos dijeron, sus compañeros, los apóstoles, sus compañeros, dijeron que era ladrón, que él robaba, ¿verdad? Y bueno, creo que en toda la cristiandad, o creemos, yo creo que usted a lo mejor está de acuerdo conmigo, pero yo creo que en toda la cristiandad no hay personaje más aborrecido y perverso que pudo haber habido en el cuerpo de Cristo que Judas precisamente,
quien traicionó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, ¿verdad? Y a este pasaje, ¿verdad? Bueno, este asunto del cuando está en la última cena y Judas piensa traicionarlo esa noche, en este mismo pasaje hay una porción que toca mucho mi corazón, ¿verdad? Y es el momento, si usted se va a acordar, ¿verdad? Que cuando están en la última cena, el Señor con mucha tristeza, mucho pesar en su corazón, les está diciendo, ¿verdad? Les está diciendo, les está mencionando a cada uno de sus discípulos más cercanos de los apóstoles. Porque en la última cena estuvo solamente, ¿verdad? Con sus 12 apóstoles, con los más cercanos. Y el Señor con mucha tristeza, con mucho pesar en su corazón, les empieza a decir que uno de ellos lo iba a traicionar, ¿verdad? Entonces cuenta la historia, cuenta ahí en los evangelios la historia, que Judas de forma socarrona, así, muy socarronamente, le pregunta, ¿acaso seré yo, maestro? Entonces Jesús le contesta como bromeando, pues tú lo has dicho, ¿verdad? Pero también Judas le pregunta esto como esperando que a lo mejor lo descubriera, que si lo descubría en ese momento, él se podía echar para atrás y decirle, ay, maestro, es que mira, me presionaron, ¿verdad? Yo no quería hacerlo, pero me amenazaron de muerte, ¿verdad? Él pensaba y él sabía que a lo mejor Jesús lo podía descubrir en ese momento delante de todos. Y precisamente, ¿verdad? Él como que ya ha de haber tenido su plan con maña. En el momento que el Señor lo descubriera, él iba a decir, es que mira, no lo quería yo hacer, perdóname, ¿verdad? No te quería yo traicionar, pero pues me fallé, ¿verdad? Pero verdaderamente por lo que podemos ver a lo largo de la vida de Judas, él no estaba totalmente comprometido con Jesús, no estaba totalmente comprometido con Dios, ¿verdad? Y él tenía otros afectos, otros intereses, otras metas, otras eran sus metas. A él no le interesaba mucho el reino de Dios, el reino de los cielos, sino lo que le interesaba más que nada era su beneficio personal. Escuche, el Señor me llama mucho la atención y me toca mucho esto porque dice que en un acto de amor, ¿verdad? Un acto de amistad, de compasión, y esperando su arrepentimiento por voluntad propia, hace algo en específico, ¿verdad? Dice que toma un pedazo de pan y lo remoja en la salsa y luego se lo da a Judas, ¿verdad? Y bueno, según la historia, según los historiadores, este acto de remojar el pedazo de pan, un pedazo de pan y dárselo en la salsa, que es las salsas que ponían en las cenas, y dárselo a alguien, era un gesto de distinción, ¿verdad? De decirle a una persona, mira, te aprecio mucho. Aquí en México, ¿verdad? Hay una costumbre entre las personas que toman, ¿verdad? Que cuando tú aprecias mucho a alguien, ¿verdad? Tomas de tu cerveza, bueno, la gente que toma, ¿verdad? Toma de su cerveza y luego se lo da a su amigo, ¿verdad? A su compadre, a su cuate, ¿verdad? Se lo da para que tome de ahí también, como diciendo, estamos unidos, ¿no? Estamos hermanados, ¿no? Somos hermanos, somos amiguísimos, somos cuatachos, ¿no? Entonces, en aquel entonces, precisamente el remojar ese pedazo de pan y dárselo a otra persona era un acto de distinción, era para distinguirlo, ¿no? Para hacerle sentir que era alguien importante, que era alguien especial. Y yo creo que el Señor, ¿verdad? Esperaba que ese gesto de atención y de amabilidad hacia Él quebrantara el corazón de Judas y se arrepintiera de la gran maldad que estaba a punto de cometer y que a su vez si la cometía lo iba a condenar eternamente, ¿verdad? Pero como el corazón de Judas ya estaba tan endurecido por la ambición, por la avaricia, ¿verdad? Por sus pecados, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero cuando uno peca y peca repetidamente sin arrepentimiento, ¿verdad? Sin haberse arrepentido a tiempo, llega el momento, la Biblia nos dice que el corazón, que la conciencia se encallece, se entumece, ¿verdad? Se nos entumece la conciencia y llega el momento que ya la conciencia no nos remuerda, ¿verdad? Sino que no nos importa. Vamos por la vida, ¿verdad? Por la vida cristiana, pecando y pecando, haciendo cosas, esperando que nadie nos caiga. Y si alguien nos llega a caer, nos llega a descubrir, nos arrepentimos de dientes para afuera. Que yo creo que eso era lo que Judas esperaba, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿acaso seré, Señor? Yo seré. Y si es que Jesús le decía, efectivamente, tú eres Judas, entonces él se iba a arrepentir de dientes para afuera. Pero lo que no sabía, ¿verdad? Que cuando ese último acto de misericordia, de amabilidad que Jesús tuvo con su discípulo, con Judas, y que él decidió rechazar la gracia y la misericordia del Señor, porque yo creo que el Señor lo pudo haber perdonado en ese momento.
en ese momento, después de que tomó el pedazo de pan y lo comió, dice la Biblia que en ese momento entró Satanás. ¿Por qué? Porque entonces ya el Señor lo había abandonado, Jesús lo había abandonado, ¿verdad? Prácticamente hay gente que piensa que Dios no te puede abandonar. Hay doctrinas como el calvinismo, ¿verdad? Que enseña que si tú eres elegido, predestinado y sellado con el Espíritu Santo, piensa que nunca te va a ser quitado el Espíritu Santo, nunca Dios te va a abandonar, y eso no es cierto, la Biblia no enseña eso. Por ejemplo, tenemos el caso de Saúl, ¿verdad? El cual fue ungido. Él fue un ungido, fue lleno del Espíritu Santo, pero llegó el momento que se rebeló contra el Señor y pecó y se rebeló. Y llegó el momento que el Señor ordenó que el Espíritu Santo se retirara de él, ¿verdad? Y entonces lo abandonó a su suerte y en lugar del Espíritu Santo venían los demonios a atormentarlo, ¿verdad? Entonces el Señor, Dios te puede abandonar, ¿eh? La Biblia enseña que Dios te puede abandonar si tú pecas y no te arrepientes, ¿verdad? Eres una persona que no quiere arrepentirse, ¿verdad? Por sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Te abandona a tu suerte, te deja que haga lo que quieras y te abandona a tu suerte. Inclusive hasta el Espíritu Santo te puede abandonar. Y bueno, en ese momento, como no se arrepintió, pues el Señor lo abandonó y entonces permitió que el diablo se entrara. Dice que entró literalmente de él. Satanás entró delante de él y lo empezó a manejar a su antojo, ¿verdad? Entonces, cuando ya conocemos la historia, sale, Jesús le dice, bueno, pues Judas, ves a hacer lo que tienes planeado hacer, ¿verdad? Y él se va, ¿verdad? Se va ni que tarde ni perezoso, ¿verdad? Se va presto ni tarde ni perezoso a buscar a los sacerdotes para que lo mandaran con un piquete de soldados, ¿verdad? Con un grupo de soldados para prender a Jesús precisamente. Y bueno, eso es algo muy triste, ¿verdad? Bueno, entre algunas enseñanzas que podemos sacar de la corta vida ministerial de Judas, la Biblia nos enseña, a través de esto podemos entender que Judas representa, escuche, a alguien que puede traicionar al Señor Jesucristo por algo que le gusta mucho o bien algo que prefiere por encima de Jesús, por encima del Señor. Se puede traicionar a Jesús por algo que nos agrada mucho o algo que podemos poner por encima de Dios, por encima de Cristo Jesús, sí se puede. El caso es Judas, ¿verdad? Y bueno, para Judas Iscariote, la causa de su tropiezo precisamente fue el dinero, fue la ambición, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo porque la escritura dice que el dinero es bueno, le sirve para todo. El problema es la ambición, la avaricia, el amor al dinero, ¿verdad? Porque Judas amó más lo material, amó más al dinero que al Hijo de Dios, que a Jesucristo, que al Mesías, ¿verdad? Estaba amando más lo material, ¿verdad? El dinero, el beneficio económico que él iba a recibir que a Dios encarnado, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente la avaricia fue la causa principal de su traición contra el Hijo de Dios. Desgraciadamente él cometió el peor error que puede cometer cualquier persona, que es preferir el dinero antes que a Dios, que es preferir la prosperidad material antes que a Dios. Y bueno, hace unos días quiero comentarle, ¿verdad? Vi por ahí un video, un modelo que le llaman Reel, ¿verdad? Que hablaban precisamente un poco acerca de esto, ¿no? Hay una persona que está ahí y de momento está leyendo parte de la historia de Judas y dice, oh, cómo este hombre, cómo se le ocurrió traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Y este hombre le dice, bueno, mira, pues Judas lo traicionó por 30 monedas de plata, pero a veces sabemos personas que traicionamos a Jesús por otras cosas. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿verdad? Pero decía yo que en el caso de Judas, pues nosotros los cristianos lo tenemos como el ser más vil que pudo haber existido en la faz de la tierra, ¿verdad? Aparte del diablo, el ser más vil que pudo haber existido en la faz de la tierra fue el que traicionó precisamente al Hijo de Dios. Pero aparte de Judas Iscariote, a veces en la iglesia hay otros Judas. También, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo también hay otros Judas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Judas cambió al Señor Jesucristo por dinero, pero a veces sabemos gente que podemos traicionar y cambiar a nuestro Señor Jesucristo por otras cosas.
Eso ha tocado mucho mi corazón verdaderamente. No sabe cómo ha tocado mi corazón estas palabras, ¿verdad? De que decía esta persona. Y de hecho, en gran parte de ahí nació esta reflexión bíblica, ¿verdad? Porque esta persona le dice, le dice al hermano que está leyendo la historia de Judas, dice, mira, Judas cambió a Jesús por 30 monedas de plata, pero a veces sabemos gente, habemos cristianos que cambiamos a Jesús y traicionamos a Jesús por cosas que nos gustan más, ¿verdad? Que amamos más que a Cristo Jesús, que amamos más que al Padre, que al Espíritu Santo, que a Dios, ¿verdad? Porque desgraciadamente así es, ¿verdad? Hay gente que traiciona a Jesús, por ejemplo. Hay gente dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que traiciona a Jesucristo por sexo ilícito, por tener relaciones sexuales inmorales, ¿verdad? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios creó la sexualidad en el ser humano, pero la creó para ser llevada a cabo, ¿verdad? Para practicarse dentro del marco del matrimonio, ¿verdad? Dentro del matrimonio, fuera del matrimonio o antes del matrimonio, son relaciones sexuales prohibidas, son inmorales, inmoralidad, ¿verdad? Como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo, la pornografía, la masturbación y muchas otras cosas, ¿verdad? Y desgraciadamente, escuche, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay personas, hay gente que prefiere pecar sexualmente, ¿sí? Traiciona de esa manera a nuestro Señor Jesucristo en vez de honrarlo a Jesús con sus vidas y de esa manera tener a Cristo Jesús, a Dios sentado en su corazón, ¿verdad? Sobre el trono de su corazón, ¿verdad? Mucha gente, y esto no es algo nuevo, eso es algo que siempre ha habido, ¿verdad? Hay gente que es cristiana, que los ven muy bonitos, ¿verdad? O nos vemos a veces muy bonitos en el culto, cantando, danzando, alabando y amén, aleluya, o varones, por ejemplo, ¿verdad? Pero que nada más están así en la iglesia, ¿verdad? Baboseando a las hermanitas y a la hermanita que se ve más, pues, así que más bonita y más atractiva, es a la que le empiezan a echar, ¿verdad? Como decimos aquí vulgarmente en México, le empiezan a echar el perro, ¿verdad? Empiezan a coquetear con ellas, ¿verdad? Porque van buscando precisamente tener una relación sexual ilícita. Y de esa manera también se traiciona a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Judas traicionó a Jesús porque había algo que amaba más que al Hijo de Dios, que a Cristo Jesús, ¿verdad? Por algo, un beneficio, un interés personal que puso por encima de Jesús. Y también cuando la iglesia, los cristianos practican sexo ilícito, eso es amar a algo, ¿verdad? Es desear algo por encima de Jesús, por encima del Señor y su voluntad, ¿verdad? La voluntad que Él nos manda de ser santos, de ser justos. Otros a veces traicionamos a Jesús, ¿verdad? Y le hacemos al Judas, ¿verdad? Porque preferimos ocupar el tiempo, por ejemplo, el tiempo que le corresponde a Él de intimidad, ¿verdad? En nuestra oración. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero el cristiano tiene la obligación, no es que si quieras, tenemos la obligación de dedicarle tiempo de la vida que Dios nos ha dado, porque la vida nos la ha dado Dios. El Señor nos ha dado vida a nosotros, ¿verdad? Y como sus siervos, sus discípulos, como hijos de Dios, tenemos la obligación de dedicarle un tiempo de nuestra vida a diario a la comunión íntima con Dios, con Cristo Jesús, con el Espíritu de Dios a través de la oración. Pero a veces sabemos personas que preferimos usar ese tiempo que le corresponde a Dios y ocuparlo en otra actividad que nos produzca algo, nos produzca provecho, como por ejemplo salir a hacer ejercicio. Me voy a ir a caminar y hacer ejercicio antes de irme al trabajo. ¿Está mal hacer ejercicio? No, claro que no. El problema es que a veces en vez de decir, bueno, yo me paro a las 6 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Yo me paro a las 6 de la mañana y de 6 a 7 o de 6 a 6:40, por ejemplo, 6:30, me pongo a orar, ¿verdad? Me preparo para irme al trabajo y bueno, a las 8 de la mañana tengo que estar al trabajo, ¿verdad? Pero hay gente que dice, híjole, es que quiero hacer ejercicio, entonces voy a tener que dejar de orar para ir más a caminar, a ponerme en forma y ya después me voy al trabajo. Y entonces la gente a veces abandona sus tiempos de oración por precisamente por alguna otra actividad que te produzca un provecho personal a ti mismo.
¿Está mal hacer ejercicio? No, definitivamente no está mal, está bien. Le recomiendo a usted que haga ejercicio. Si usted lleva una vida sedentaria, hágala, pero no disponga del tiempo que le corresponde al Señor para la oración, ¿verdad? Para tener comunión íntima con Él a través de la oración, ¿verdad? Haga algo, salga una hora más temprano a caminar, ¿verdad? O viene en la tarde noche, váyase a caminar, haga ejercicio, pero no le robe usted, no le robe, escuche, el tiempo al que le corresponde al Señor, ¿verdad? Otros, por ejemplo, traicionamos a Jesús, le hacemos al Judas cuando alguien se une en yugo desigual con alguien que no es creyente. Esto es un tema muy común, muy recurrente en la iglesia, ¿verdad? Que a veces hay jóvenes, hay señoritas, hay varones que se enamoran de alguien que no es cristiano, ¿verdad? Como le llaman vulgarmente, de un filisteo, de una filistea, ¿verdad? Usted sabe de lo que le estoy hablando. Entonces, la Biblia dice claramente que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. En el Nuevo y el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios, no debes de dar a tus hijos y a tus hijas en casamiento a personas, ¿verdad? A gente de las naciones paganas que te rodeen, porque ellos te van a llevar al extravío, ¿verdad? Te van a llevar a apartar tu corazón del Señor, ¿verdad? Entonces, Dios en su palabra nos enseña que un cristiano no se debe de unir en matrimonio, en una relación íntima con alguien que no es cristiano también, que no tiene la misma fe, las mismas convicciones, ¿verdad? Y que tiene una relación personal con Cristo Jesús. Pero ¿cuántos sabemos que a veces los cristianos o las cristianas, ¿verdad? Hombres o mujeres, prefieren amar a alguien que saben que el Señor no aprueba para ellos, ¿verdad? Porque como lo hemos dicho otras veces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, nosotros nos volvemos sus esclavos, Él se vuelve nuestro amo y Señor, ¿verdad? Y nosotros nos volvemos sus siervos, sus esclavos. No solamente somos discípulos, somos sus siervos, sus esclavos. Y ya no, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, ya no vivo para mí, o sea, ahora tengo que vivir para Cristo. Pero a veces hay creyentes, hombres o mujeres, que deciden enamorarse, que deciden amar a alguien por encima de la voluntad del Señor y se unen en yugo desigual. Y eso es una traición, ¿verdad? Es una traición contra el Señor y contra su voluntad, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? De los Judas que existen en la iglesia es que a veces también traicionamos al Señor y le hacemos al Judas, por ejemplo, como cuando preferimos hacerle caso al cónyuge para confabularnos y defraudar a alguien. Esto es algo que es común, es recurrente a veces en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que ocurre que, por ejemplo, tienen, no sé, alguna necesidad económica y esposos cristianos, ¿verdad? Y el esposo, la esposa le dice, ¿por qué no vas a ver al vecino, ¿verdad? El vecino tiene dinero, el vecino tiene posibilidades, ¿verdad? O el vecino acaba de cobrar su aguinaldo, ¿verdad? Que ya vienen ahorita los aguinaldos o su reparto de utilidades, ¿verdad? ¿Y por qué no le dices que te preste dinero? Y ya ahí vemos luego cómo le vamos pagando. O sea, ese ahí vemos luego cómo le vamos pagando es con la intención de defraudarlo, de nunca pagarle, ¿verdad? Entonces a veces ahí va el cónyuge que le hace caso a su esposo, ¿verdad? Que es canijillo y se decide confabularse con él para defraudar a alguien, para meterlo en un problema, ¿verdad? Entonces, así pasa, así sucede. Hace tiempo yo supe el caso de un matrimonio que tuvieron un incidente de tráfico, iban en un camión, entonces les choca, les pega un carro al camión y la esposa se cae ¿cómo se llama? Del asiento, cae al pasillo y pues se los lleva, ¿no? Se lastimó y se llevaron a varios al hospital. Entonces la esposa verdaderamente lo único que tenía era un golpe contuso, ¿no? Pero el marido vio esa oportunidad y le dijo, oye, mira, di que te sientes muy mal, di que estás muy dolorida, que te duele mucho, que no puedes caminar, que tienes esto, el otro, ¿verdad? Y a través de eso le sacaron una muy buena cantidad a la persona que había chocado con el camión, que había provocado el accidente, ¿verdad? Y le dice el esposo, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, pues vamos a sacarle una cantidad y le sacaron una muy buena cantidad y eso es confabularse, ¿verdad? Eso es eso es malo, ¿verdad? Confabularse para defraudar a alguien, ¿verdad? Para perjudicar
a, este, a una persona, ¿verdad? Es conspirar para defraudar a alguien. Otras personas, ¿verdad? Otros creyentes, otros cristianos también le hacen al Judas y traicionan al Señor al conspirar para cometer fraudes, por ejemplo, en financieras y tiendas departamentales. Hace tiempo me comentaban el caso de una persona que sacó crédito en varias tiendas departamentales, ¿verdad? Sears, Liverpool, fábricas de Francia y otros, ¿cómo se llama? Otras tiendas departamentales grandes. E iba y sacaba cosas de mucho valor, ¿verdad? Muy costosas, muy valiosas a crédito, con la intención de venderlas, ¿verdad? Compraba algo muy costoso, ¿verdad? O algún electrodoméstico, una estufa, un refrigerador, alguna moto o algo, ¿verdad? Una motocicleta costosa, la vendía y con ese dinero, ¿verdad? Se embolsaba el dinero, pero resulta que nunca pagaba el crédito, ¿verdad? Nunca pagaba lo que había sacado a crédito. Entonces, esa persona, ¿verdad? Estaba conspirando para cometer fraudes precisamente a instituciones financieras o departamentales, ¿verdad? Pedía préstamos a las financieras, ¿verdad? Donde proporcionan préstamos grupales o personales y pedía dinero, grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Y con eso se lo embolsaba el dinero, ¿qué le hacía? Quién sabe, ¿verdad? Pero el dinero mal habido siempre nunca dura. Y nunca pagó, ¿verdad? De hecho, hubo un tiempo que anduvo como que de huida, ¿verdad? Como que se cambiaba de un lugar a otro de casa, se fue un tiempo de aquí, de la ciudad, ¿verdad? Y precisamente de esa manera le estaba haciendo al Judas, ¿verdad? Estaba traicionando al Señor, ¿verdad? Porque eso es una forma, cuando nosotros pecamos en algo, pues es una forma de traicionar a nuestro Señor Jesucristo, que nos manda, nos ordena que seamos justos, que seamos santos, que seamos puros. También, por ejemplo, hay otra forma en la cual uno puede traicionar a Dios, puede uno traicionar al Señor Jesucristo y puede uno pecar en contra de Él. Es, por ejemplo, cuando hay gente que prefiere, por ejemplo, usar su tiempo, el tiempo que le debe dedicar el domingo al Señor para congregarse, ¿verdad? Para reunirse, para adorarlo, la adoración pública, para ir a escuchar su palabra, porque no sé si usted lo sepa, pero es una ordenanza del Señor congregarnos. Y es más, la escritura lo dice, lo repite en Hebreos, ¿verdad? Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Mucha gente usa ese tiempo, el tiempo de los domingos, por ejemplo, el día de reposo, el día de descanso, el día del Señor, en el cual debemos de congregarnos, lo usan para trabajar y ganarse un dinerito más, un dinerito extra, porque bajo el pretexto es que ¿cómo se llama? La situación económica está muy difícil, ¿verdad? Está muy difícil y tenemos que echarle ganas porque ya ven cómo está la situación económica, ¿verdad? Y tenemos dificultades económicas. Entonces debemos de, pues, ya no vamos, le habla, pastor, ya no voy a poder ir, no voy a poder congregarme mucho porque pues es que hice un emprendimiento, ¿verdad? Antes le llamaban un negocito, ahora le llaman emprendimiento, ¿verdad? Hice un nuevo emprendimiento y pues ahora estoy viajando, ¿verdad? Estoy saliendo un poco de la ciudad y estoy vendiendo esto, estoy vendiendo lo otro. Ya no me voy a poder congregar tan seguido, ¿verdad? Y bueno, al principio van cada 15 días a la iglesia, luego van cada mes, luego cada 2 meses, hasta que llega el momento que pasan quizás un año, 2 años y no se congregan, ¿verdad? O se congregan allá cada Corpus Christi, ¿verdad? Y esa es una forma también de hacerle al Judas, de traicionar a Jesús, de darle la espalda, ¿verdad? O también a veces en vez de cumplir con la voluntad del Señor, de prepararnos, ¿no? Porque nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, como sus siervos, tenemos la obligación de tomar, no solamente asistir el domingo a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? El mensaje del sermón, sino también tenemos la obligación de capacitarnos bíblicamente, de tomar discipulados bíblicos para conocer más a nuestro Señor Jesucristo y a su vez para poder servirle mejor, ¿verdad? Para poder precisamente evangelizar a la gente, ¿verdad? Compartirle a la gente, pero mucha gente evangélica, mucha gente cristiana, hoy a lo largo de los siglos siempre han preferido, mucha gente, darle más duro al trabajo, echarle más ganas al trabajo, ¿verdad? Porque dices que la cosa está difícil, pastor, la cosa está difícil, hermano, ¿verdad? Porque tenemos metas materiales que alcanzar pues en vez de congregarnos, en vez de asistir al discipulado bíblico, que normalmente los discipulados, perdón, perdón,
Normalmente los discipulados bíblicos pues son entre semana, ¿no? A veces, bueno, yo en algún tiempo estuve en un instituto bíblico que era martes y jueves. Yo trabajaba fuerte, bastante fuerte, pero aún así yo decía, no, yo tengo que estar en el instituto, ¿verdad? Porque el deseo de mi corazón siempre fue acercarme a Dios, conocer más a Dios. El deseo de mi corazón nunca fue llegar a ser pastor, ¿verdad? El deseo de mi corazón siempre fue servir a Dios en todo lo que yo pudiera, ¿verdad? En los sugieres, como maestro de niños, como misionero, salir a predicar a las misiones, en lo que se pudiera hacer, ¿verdad? En estacionamiento, en todo, ¿verdad? Mantenimiento, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, de que trabajaba yo fuerte, trabajaba duro, pues siempre tenía yo la intención de conocer más a mi Dios, de aprender. Yo tenía hambre de conocimiento, hambre de conocer a Dios, de conocer su palabra, pero mucha gente a veces lo hacemos así. Preferimos usar ese tiempo que podemos y que debemos dedicarle al estudio de la palabra, al conocimiento más de nuestro Dios, para dedicárselo al trabajo y obtener de esa manera un beneficio personal económico. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña y nos manda, dice que no debemos de estar afanados por nada, ¿verdad? No debemos de preocuparnos por lo económico, lo material, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a beber. Y en vez de eso debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él promete y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Otro ejemplo de cómo le podemos hacer al Judas, ¿verdad? Y traicionar a nuestro Señor Jesucristo con nuestro comportamiento, es que a veces hay gente que decide hacer algo indebido por complacer a algún amigo, algún familiar, ¿verdad? Cercano, complacer al papá, ¿verdad? Por ejemplo, en una fiesta, es cumpleaños del papá, y tu papá no es cristiano todavía, ¿verdad? Pero le gusta echarse sus copitas, le gusta echarse su cervecita. Y tu papá te dice, ¿verdad? Tú eres un hombre bigotón y todo, ¿verdad? Tu papá es grande también y te dice, hijo, échate una cerveza conmigo, échate una copa a mi salud por mi cumpleaños, ¿verdad? Y tú dices, híjole, es que mi papacito se va a enojar si no me... O sea, tú siendo cristiano, ¿no? Tú dices, es que mi papacito se va a enojar si no me tomo una cerveza con él y va a decir que ya no lo quiero, que lo estoy menospreciando, ¿verdad? Que soy no. Bueno, pues está bien, me voy a echar una copita y una, dos, tres copitas contigo, ¿verdad? Y de esa manera estamos blasfemando el nombre, estamos haciendo poner en mal el nombre del Señor delante de los incrédulos. Escuche, yo sé que esto a lo mejor a algunos les va como que no les va a cuadrar mucho, pero por ejemplo tomar una copa de vino, tomar un vaso de sidra o quizás una cerveza o vino, ¿verdad? Eh, Bíblicamente no es considerado como un pecado. ¿Sí? Lo que es pecado, lo que es considerado por Dios es embriagarse. La Biblia dice no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. La palabra de Dios nos enseña que el Señor, que los apóstoles, los discípulos bebían vino, ¿verdad? Y bueno, hay culturas como por ejemplo en Alemania, en Argentina, la gente cristiana tiene por costumbre a la hora de la comida tomar vino o tomar cerveza para acompañar los alimentos. Lo que no hacen, que es lo que nos prohíbe Dios, es precisamente tomar una cerveza. Ahora, ¿esto se contradice con lo que estoy diciendo? No, lo que no debemos de hacer, escuche, es que hay culturas, por ejemplo, como en México, que el cristiano es considerado una persona que no debe de, no debe, por ejemplo, con respecto a eso, no debe fumar ni debe de tomar, ¿no? No debe beber, ¿verdad? Porque la Biblia dice no hagas algo que a tu prójimo, ¿verdad? Tu hermano o tu prójimo lo haga tropezar, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que en nuestra cultura no está bien visto que un cristiano beba, tome una cerveza, porque entonces hacemos blasfemar a los incrédulos por causa de nosotros el nombre del Señor, entonces no debemos de hacerlo con tal de complacer a mi papá, a mi mamá, a un amigo cercano, ¿sí? Y no sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Eso es lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros como cristianos, ahora no estoy diciendo que usted tome, ¿eh? No estoy diciendo que tome, que beba, ni mucho menos que fume, ¿verdad? No estoy diciendo que haga eso. De preferencia, si usted no consume cerveza o alcohol, ¿verdad? Este es mucho mejor, ¿verdad?
alguien me preguntó, ¿podemos brindar con sidra o con vino en Navidad o acompañar los alimentos con vino? Bueno, pues bíblicamente los apóstoles, los discípulos consumían vino y no estaba mal visto, ¿verdad? Y lo único que sí Dios nos prohíbe es embriagarnos. Eso es lo único que nos prohíbe, ¿verdad? Pero mire, escuche, yo creo que por prudencia y por testimonio, lo mejor es no consumir alcohol o alguna bebida embriagante delante de las personas que no son cristianas y aún delante de las cristianas, porque a veces hay mucha gente que no entiende que tenemos ciertas libertades, como decía el apóstol Pablo en el Señor, ¿verdad? No debe caer en excesos, pero a veces por complacer a alguien. Hace tiempo conocí a una persona, ¿verdad? Que tenía un amigo muy querido, un amigo íntimo, y esta persona era cristiana, ¿verdad? Esta persona era cristiana. Y llegó a su fiesta, ¿no? Su fiesta de cumpleaños y le dice a su amigo, échate una cerveza conmigo, ándale, ¿no? Ya estaba medio encarrerado, ¿verdad? Medio tomadillo, tomadito su amigo. Y este hombre le dice, bueno, sí, fulano, mira, por ti me la voy a echar, ¿verdad? Y no se echó una, se echó como dos o tres. Entonces por ahí alguien hizo un comentario y dijo, mira, y eso que es cristiano y ya se está emborrachando, ¿verdad? Ya está de borracho, ¿verdad? Una persona que no era cristiana, ¿verdad? Entonces, de esa manera ponemos en mal el nombre del Señor. Entonces eso es algo que no debemos de hacer porque de esa manera traicionamos también al Señor y su nombre, su imagen, ¿verdad? Ahora, también hay otra forma de traicionar al Señor Jesucristo y hacerle al Judas, es cuando, por ejemplo, también preferimos nuestra comodidad, ¿sí? Nuestra comodidad, porque hay gente que dice, es que no quiero congregarme porque estoy muy cansado, trabajo toda la semana y el domingo lo quiero para mí, ¿verdad? Yo sé que debo de congregarme, yo sé que debemos de asistir a la iglesia, pero también pues queremos distraernos, queremos divertirnos. Está mal algún día salir con la familia y no reunirnos. No, no está mal. Lo malo es que muchas veces a mucha gente se le vuelve un hábito, se le vuelve una costumbre. Y entonces primero dejan de ir a la iglesia un domingo al mes o cada 2 meses, pero ya luego dejan de ir a la iglesia cada 15 días y a veces pasan 1 o 2 meses y la familia anda viajando, ¿verdad? No están cansados están cansados para ir a la iglesia, pero no están cansados para andar paseando, ¿verdad? Que eso está mal, o sea, ¿por qué? Porque como acabo de mencionar, desde que nos convertimos a Cristo, nosotros nos volvimos sus esclavos y tenemos que cumplir con su voluntad y parte de su voluntad es precisamente que debemos de congregarnos el día que el Señor ha hecho, ¿verdad? Para estar en su presencia, el día del Señor que es el domingo. Nosotros traicionamos a Jesús, ¿verdad? Y le hacemos al Judas cuando abandonamos el Evangelio, ¿verdad? Hay gente que abandona, escucha el Evangelio. Conoció a Cristo Jesús como los Gálatas, ¿verdad? Que habían conocido a Cristo Jesús y Dios había hecho grandes cosas entre ellos, pero después estaban entregando a un evangelio diferente, ¿verdad? Hay gente que conoce a Cristo Jesús, conoce el evangelio, se arrepiente, se convierte, nace de nuevo, pero por X o por Y razón, principalmente por ignorancia, ¿verdad? O porque otra persona ha llegado a ellos, los jala, se entregan a alguna secta, como por ejemplo los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, la iglesia adventista, ¿verdad? O bien mezclan el cristianismo, mezclan la fe, el evangelio, el cristianismo con alguna secta pseudoevangélica o alguna secta filosófica, como la masonería, la metafísica, los grupos de autoayuda, ¿verdad? Hace tiempo había una persona que se convirtió a Cristo, ¿verdad? Y después, como seguía teniendo problemas de carácter, porque era un poco irascible, un poco iracundo, era neurótico, tenía problemas de carácter, se unió a un grupo, era cristiano, asistía a una iglesia, pero después se unió a un grupo de neuróticos anónimos, ¿verdad? Esos grupos en los cuales les dan una terapia, ¿verdad? Una terapia de grupo, de cómo de abandonar tu neurosis, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces su pastor le dijo, mira hijo, no es bueno, no debes de combinar esta terapia emocional que estás llevando con las cosas de Dios, ¿verdad? Con la palabra, con el evangelio, o sea, eso no lo debes de hacer. Pero él montado en su terquedad y en su necedad dijo, no, no, sí se puede, a mí me está sirviendo mucho, me está ayudando a dejar, entre comillas, ¿verdad? Dejar la neurosis, lo cual no era cierto. ¿Por qué? Porque todos sabemos
que el único que puede transformar el alma, la mente, el corazón, el espíritu, te puede hacer nacer de nuevo y hacer una nueva criatura, es precisamente Cristo Jesús, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando empezó ahí a mezclar estas cosas, llegó el momento, ¿verdad? Llegó el momento que empezó a tener más problemas espirituales, problemas mentales, y el hombre terminó pues más confundido y terminó perdido, ¿verdad? Terminó perdiéndose, entonces nuevamente se perdió, ¿verdad? Pero ¿por qué se perdió? Precisamente porque traicionó al Señor, le dio la espalda. Mire, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, dice, cuando te vistas, no te vistas con ropa mezclada de lino con lana, ¿verdad? O sea, dando a entender, no mezcles las cosas de Dios con las cosas del mundo, ¿verdad? Con las terapias, con las enseñanzas filosóficas que se dan en el mundo, ¿verdad? No se puede mezclar, ¿verdad? No, ¿qué comunión tienen la luz y las tinieblas? O sea, ¿qué comunión tiene la filosofía del mundo, las terapias del mundo con la palabra de Dios? Lo que el hombre necesita es a Cristo, necesita a Dios, al Padre, al Espíritu, y necesita la palabra de Dios y fidelidad obediente a la palabra y a la voluntad de Dios. Y con eso tu vida, mira, con eso tienes todo, absolutamente todo, ¿verdad? También escuche, hay Judas que son ya de grado mayor, por decirlo así, que un cristiano evangélico nominal, ¿verdad? Común y corriente. Y estos son los líderes, ¿verdad? Hay líderes, pastores, líderes de iglesia, que por el deseo, una ambición personal de tener una iglesia más grande, con mayor gente, tener más prestigio en el ambiente evangélico, ser reconocido, ¿verdad? Empiezan a buscar el apoyo material, económico, eclesiástico, logístico de algún movimiento herético, ¿sí? Como por ejemplo los movimientos calvinistas que predican la predestinación del calvinismo, o los movimientos carismáticos neopentecostales que predican la teología de la prosperidad, ¿verdad? La siembra de diezmos, pactar con diezmos con Dios, la guerra espiritual, la sanidad interior y muchas cosas, ¿verdad? Empiezan a buscar este el apoyo, ¿verdad? De alguna organización, de algún grupo. A lo mejor eran líderes de sana doctrina, ¿verdad? Que se manejaban en una doctrina sana, limpia, íntegra, pero las iglesias de sana doctrina, no me lo va usted a, así que no me lo va usted a creer, ¿verdad? Pero es increíble, en la actualidad las iglesias de sana doctrina son las de menor número. Porque como dijo Jesús, ancho es el camino que conduce a la perdición. Dice, y muchos transitan por ella. Dice, pero angosto es el camino, angosta es la puerta que conduce a la salvación y son pocos los que entran por ella. Son pocos los que algún día la encuentran y entran por ella. ¿Por qué? Porque la sana doctrina implica precisamente ceñirse a la voluntad de Dios, ceñirse a la justicia de Dios, ceñirse a la santidad de Dios, ¿verdad? A la misericordia de Dios, y mucha gente no quiere, ¿verdad? No quiere eso. Entonces se van y buscan una iglesia de doctrina, de mala doctrina, ¿verdad? Herética o híbrida, mezclada sana doctrina con enseñanzas apócrifas, en las que generalmente lo que buscan no es santidad, no es pureza, no es una sana doctrina y una sana vida espiritual, sino lo que buscan es número. Entonces, para tener número, pues predícale a la gente, prométele a la gente, ¿verdad? Prosperidad, bendiciones, no los exhortes, no los reprendas, no los disciplines. Y mira, así vas a estar, ¿verdad? De gente, ¿verdad? Entonces, hay líderes que buscan eso, tienen el deseo personal de que su ministerio crezca, de tener una iglesia grande, una iglesia reconocida, ¿verdad? Y híjole, dicen, pues yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Me voy a acercar a algún movimiento fuerte, poderoso, ¿verdad? Y para que me apoyen, me manden dinero para rentar un lugar, para arreglarlo y ponerle comodidades a la gente, a los hermanos, para que vengan, vean bonita mi iglesia, ¿verdad? Y digan, no, pues sí nos vamos a congregar en su iglesia, en su templo. Y bueno, había en esta ciudad hubo un hombre, ¿verdad? Un pastor que en alguna ocasión buscó el apoyo económico y logístico de una iglesia bautista calvinista norteamericana, ¿verdad? Pero la condición y dijeron, sí, le apoyamos, hermano, claro que sí, le apoyamos, le mandamos tratados, le mandamos Biblias en español, le mandamos dinero, apoyo económico para usted, para que tenga tiempo para ministrar, ¿verdad? Ande predicando y todo, pero usted tiene que predicar las doctrinas de la gracia, ¿verdad? El calvinismo, la predestinación,
el cesacionismo y todas las doctrinas reformadas, ¿verdad? Que son antibíblicas, todas las que son antibíblicas. Porque en ese movimiento también se predica sana doctrina, pero también es un movimiento híbrido, ¿verdad? Mezclado sana doctrina con las herejías reformadas, ¿verdad? Y bueno, pues esa fue la condición. Él dijo, sí, 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 ¿verdad? Pero él sabía, este hombre sabía que el calvinismo, la predestinación y algunas otras doctrinas pues, no eran bíblicas, eran antibíblicas. Y mientras nadie venía de visita de Estados Unidos acá, ¿verdad? A supervisarlo, pues él no predicaba esas cosas, no predicaba otra cosa, lo que sabía que era correcto. Pero cuando mandaban algún misionero o venía algún pastor a checar, a supervisar cómo iba la obra, pues entonces él predicaba las doctrinas de la gracia, ¿verdad? La predestinación, el calvinismo, el cesacionismo, el don de la fe, ¿verdad? Y la regeneración antes de la salvación, muchas otras cosas, ¿no? Entonces empezaron por ahí, el misionero que vino, ¿verdad? Empezó a investigar entre los hermanos y siempre les predicaba eso y descubrió que no era así, ¿verdad? Entonces lo arrepentieron y al final terminaron quitándole el apoyo, ¿verdad? Lo mandaron a volar prácticamente. Había hubo otro hombre que también se metió con la doctrina carismática. Era parte de un movimiento de sana doctrina, ¿verdad? Pero la doctrina carismática son los que predican principalmente la teología de la prosperidad, la confesión positiva, que es declarar, decretar, ¿verdad? Que es metafísica, la guerra espiritual, que también es metafísica cristianizada, ¿verdad? La sanidad interior, que también es metafísica, es la famosa ley del perdón metafísico y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, mientras no había nadie cerca de él, que de ese movimiento, pues él no predicaba esas cosas, ¿verdad? Pero cuando venían de visita, pues tenía que predicar de la guerra espiritual, de atar y desatar, y de todas esas herejías carismáticas neopentecostales. Y ambos hombres terminaron mal. Aparte de que les quitaron el apoyo económico, acabaron mal espiritualmente, personalmente, porque los Judas, escuche, los Judas, los que traicionan al Señor, ¿verdad? De alguna manera lo traicionamos a veces, haciendo cosas indebidas en contra de su voluntad, de su palabra. Los Judas siempre terminan mal, terminan desechados, maldecidos, suicidándose espiritualmente y a veces hasta encuentran la muerte antes de tiempo por enfermedad o accidentes, porque esa es una realidad. Los Judas siempre terminan mal. Y bueno, así vemos a veces muchos que traicionamos al Señor por algo que nos agrada o nos gusta mucho más que agradar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el pecado principal de Judas, que fue la avaricia, su pecado principal fue enamorarse o amar más algo, en este caso el dinero, que al mismo Cristo Jesús. Jesús, él sabía la voluntad de Dios, él conocía la voluntad del Señor que decía, no puedes amar más a padre, madre, esposa, hijo, terrenos, ¿verdad? Cosas, dinero, etcétera, etcétera, que a mí, o sea, no puedes ser mi discípulo. Pero Judas amó más al dinero por encima del Señor, ¿verdad? Y a veces también nosotros quizás no hagamos, no, o sea, así física, literalmente no traicionemos a Jesús por 30 monedas, ¿verdad? Y lo entreguemos, ¿verdad? Porque eso ya lo hizo Judas. Pero sí traicionamos a Jesús, traicionamos al Señor cuando hacemos algo o nos enamoramos de algo que nos agrada más a nosotros, nos gusta mucho y de esa manera le damos la espalda al Señor cuando hacemos lo que no debemos por causa de eso que amamos más que a Cristo Jesús. Y de hecho, mire, la palabra de Dios nos dice que aquel que peca en contra de su prójimo traiciona al Señor. ¿Dónde está eso? Eso está en Números capítulo 5, versículo 6, donde dice, el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. La palabra de nuestro Dios dice que cuando nosotros pecamos contra nuestro prójimo en algo, dice que entonces estamos traicionando al Señor y obviamente vamos a tener que responder por ello. Desgraciadamente a veces hay gente, ¿verdad? Que se nos hace tan fácil, ¿verdad? Pecar, ¿verdad? Traicionar al Señor por algo que amamos más que a Él, ¿verdad? Pero llega el momento que ya ni siquiera nos inmutamos, ¿verdad?
porque llega el momento que cuando la gente peca, así como debió haber pasado con Judas, que robó y robó y robó y robó y escuche, cuando el Señor Jesucristo predicaba, ¿verdad? Él predicaba acerca de la palabra de Dios para que la gente se arrepintiera al escuchar la palabra de Dios y se volviera a Dios, ¿verdad? Y a su vez también por ahí de paso para que creyeran en Él, ¿verdad? Para que confiaran en Él para su salvación. Y no dudamos que cuando el Señor Jesucristo también hablaba en contra del robo, en contra del hurto, porque la palabra de Dios, uno de los mandamientos dice no robarás, ¿verdad? Entonces no dudo que Judas ha de haber escuchado, cuando él estaba robando, ha de haber escuchado a Jesús muchas veces, no robes, no robarás, ¿verdad? Deja de robar, deja de defraudar, como por ejemplo en el caso de Saqueo, ¿verdad? Que pues era un publicano, era un recaudador de impuestos y ellos lo que hacían era robarle al pueblo, defraudar al pueblo, ¿verdad? Abusar de su autoridad para cobrarles impuestos de más y de esa manera abusar al pueblo, defraudar al pueblo y robarlo, ¿verdad? Entonces, pero Saqueo sí agarró la onda, ¿verdad? Sí comprendió lo que el Señor le estaba diciendo y se arrepintió, ¿verdad? Porque le regaló la mitad de los bienes, de sus bienes a los pobres y aparte de eso dijo, si a alguien le he robado en algo, se lo voy a devolver multiplicado tantas veces, ¿verdad? Pero Judas no. Judas escuchó y escuchó. Judas tuvo al mejor maestro, ¿verdad? Ya de haber escuchado no robarás y no debes de robar, no debes de defraudar, no debes de agarrar lo que no es tuyo, etcétera, etcétera. Pero Judas, por su ambición personal, hizo oídos sordos y así mucha gente como los Judas que acabamos de ver, gente que se mete en relaciones ilícitas, sexo ilícito, que en confabulación o bien por voluntad propia defraudas a alguien, le robas a alguien, te unes a una secta, ¿verdad? Que no es cristianismo, ¿verdad? Que no es el evangelio del Señor. Así muchas cosas. Y escuchamos, porque a veces el mismo Dios te habla a través de tu pastor, que te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Que te exhorta y te reprende, y hacemos oídos sordos como Judas. Verdaderamente vamos a acabar mal, ¿verdad? Y lo peor de todo es que mucha gente cree y piensa, como decía hace 8 días, que no cree que Dios te vaya a cortar, que Dios te vaya a desechar, pero Jesús dijo, mi Padre es el labrador, ¿verdad? Yo soy la vid, yo soy el labrador. Perdón, yo soy la vid, dijo Jesús, y mi Padre es el labrador, y Él corta de mí toda rama que en mí no da fruto. Todas las ramas que están dando fruto para que den más fruto, pero toda rama que en mí no da fruto, el Padre la corta. Y eso fue lo que pasó con Judas, porque Judas no aprovechó la oferta de misericordia que le hizo el Señor hasta el último momento de su relación con él en la última cena, en la cena del Señor, ¿verdad? Y bueno, para concluir, ¿verdad? Quisiera decir que quien haga algo de todo esto que estuvimos comentando o algunas otras cosas iguales o peores y no le remuerda la conciencia, como a Judas Iscariote, es porque ya está muerto espiritualmente. Ha ido tanto en su pecado, ha pecado tanto, viendo pornografía a lo mejor, pasándose 2, 3, 4, 5 horas en el internet, en la televisión, sin agarrar su Biblia, sin orar, sin ocupar parte de ese tiempo de su vida que está desperdiciando para orar, sin congregarse, ¿verdad? Defraudando en algo, amando más al dinero que al Señor, etcétera, etcétera, pues lo está haciendo, ya no le remuerde la conciencia, lo está haciendo porque ya está muerto espiritualmente, ¿verdad? Y verdaderamente para llegar a tal grado es porque ya su conciencia está cauterizado y espiritualmente está muerto y es probable que esté a punto de ser desechado por Dios de su reino o ya lo desechó de su reino. O bien es una persona que aún no ha nacido de nuevo, ¿verdad? No ha comprendido lo que es Cristo, lo que es el Evangelio, lo que es la salvación, la vida eterna, el pecado y no ha nacido de nuevo y solamente es una persona religiosa que está asistiendo a la iglesia porque le gusta la onda cristiana, ¿no? Como decimos, ¿no? Vulgarmente. Pero en tal caso, mire, yo creo que si usted está escuchando esto, o usted tiene la oportunidad de compartirle esta reflexión bíblica a alguien que está en una situación así, pues ojalá hágalo, ¿verdad? Hágalo. O si usted está escuchando esto y está en una situación así, está haciendo algo indebido, algo ilícito, algo que no le agrada al Señor y de esa manera lo está traicionando a su prójimo al pecar contra él,
Entonces yo le recomiendo que por salud suya usted se arrepienta, porque si no, como Judas, todos los Judas siempre terminan mal, terminan mal. Hacerle al Judas siempre te va a llevar a la desgracia, a la perdición, ¿verdad? Y a veces, como decía yo hace rato, leemos la historia de Judas y decimos, ay, qué hombre tan desgraciado, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre traicionar al Señor por 30 monedas de plata? Pero como decimos, ¿verdad? Como dice la palabra, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la bigota en nuestro ojo. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros también nos estamos comportando como Judas, traicionando al Señor con un mal comportamiento, traicionando al Señor pecando, traicionando al Señor despreciándolo por otras cosas, por lo material principalmente, ¿verdad? Por comodidad nuestra, por complacer a alguien más en vez de honrar al Señor con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros bienes, con nuestras fuerzas. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios. Y muchas veces no hacemos eso, somos solamente cristianos de pacotilla, cristianos pues solamente domingueros que vamos al culto solamente a ver la prédica, ¿verdad? A ver la enseñanza, a gozarnos en la palabra de Dios, pero saliendo de ahí regresamos a la misma vida extraviada en las veces en la cual andamos, ¿verdad? Yo he conocido gente que van a la iglesia, están predicando acerca de algo que no deben hacer, por ejemplo, acerca de defraudar, de robar, de no pecar en relaciones sexuales ilícitas, ¿verdad? Fornicar, adulterar, ver pornografía, etcétera, etcétera. Y saliendo regresan a lo mismo, ¿verdad? Regresan se van con el amante, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y de esa manera nos estamos comportando como Judas. Y por eso es que a la gente, tanta gente le está yendo tan mal en la iglesia, ¿verdad? Y luego para colmo, como dice en el libro de Proverbios, que la insensatez del hombre, la mala vida de que la gente lleva, y se echa a perder su vida, tuerce su camino y luego para colmo se enoja, se irrita uno con el Señor. Y decimos, ay Señor, ¿por qué no me ayudas? Ay Señor, mira mis aflicciones, ¿verdad? Y tú no me respondes. Cuando la verdad de las cosas es que al hacerle al Judas, nosotros solitos nos estamos perjudicando. Y bueno, amados amigos y hermanos, en esta noche hemos llegado al final de esta reflexión bíblica. Espero de todo mi corazón que les sea de bendición, que les sea de edificación. Si usted no le está haciendo al Judas, ¿verdad? Si usted está caminando perfectamente con el Señor, que esta reflexión bíblica le sirva de advertencia para no llegar a caer en esto, de lo cual estuvimos hablando. Y con todo respeto, amado hermano, amada hermana, amigo que nos está viendo y nos estará viendo, si usted llega a andar en malos pasos, llega a estar traicionando al Señor, haciendo algo indebido, amando algo más por encima del Señor, algo que es indebido, que no le agrada al Señor, entonces no le haga el Judas, arrepiéntase. Vuélvase al Señor, sométase plena y totalmente a su voluntad, a su palabra, y ande en pos de Él, ande en pos de Él hasta el final de sus días. Y bueno, espero que esto nos sirva de advertencia, de exhortación, ¿verdad? Porque déjeme decirle una cosa, este es uno de los pocos temas o de las pocas palabras que Dios me ha dado que ha tocado fuertemente mi corazón. No sabe cómo ha tocado en estos días eso que le dice un hombre a otro, dice, pues sí, Judas traicionó al Señor por 30 monedas, pero nosotros a veces traicionamos también a Jesús por otras cosas que nos agradan más, ¿verdad? Y ahí lo hacemos a un lado, lo desplazamos, lo aborrecemos de esa manera, ¿verdad? Le damos la espalda y lo traicionamos, ¿verdad? Entonces también a veces nosotros le hacemos al Judas cuando pecamos en su contra del Señor y lo menospreciamos, ¿verdad? Haciendo cosas que no debemos, cosas que no le agradan a Dios, que no le agradan a Él. Amados hermanos, que Dios me los bendiga el resto de esta semana. El deseo de mi corazón es que Dios siga hablando a sus mentes, a sus corazones, en donde quiera que ustedes se encuentren, ¿verdad? Que Dios les siga bendiciendo, que Dios los siga usando, que Dios les siga proveyendo de todo lo necesario, todo lo que usted y yo necesitamos para nuestra existencia en este mundo. Que Dios nos siga permitiendo servirle, honrarle, ¿verdad?
buscar el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas, aún por encima de la familia, aún encima de nosotros mismos, porque en ello hay una bendición, hay una promesa de que todas las cosas nos serán dadas por añadidura, por regalo, como recompensa de parte de Dios. Que Dios me los bendiga mucho, que pasen una excelente y bendecida noche. Y si Dios lo permite y nos presta vida, nos vemos el domingo en la transmisión de la enseñanza bíblica. Que Dios me los bendiga y que tengan una excelente noche.